El presidente de la Reserva Federal sostiene que el regulador necesita mayor confianza en que la inflación avance hacia su objetivo del 2% antes de considerar un primer recorte de tasas, mientras se aprecian señales evidentes de que el crecimiento de empleo se desacelera, según el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales. ¿Qué riesgos enfrenta el mercado laboral si la Fed espera demasiado tiempo para recortar las tasas? Lo analizamos. Le damos ya la bienvenida a Isaac Cohen, consultor internacional en economía y finanzas y presidente y CEO de Inverway LLC, quien nos acompaña desde Washington. Isaac, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto tenerte en el programa. Lo primero que quiero preguntarte es ¿cuán complicado es el equilibrio entre inflación, tasa y empleo? Bueno, precisamente, muchas gracias, Iván, por invitarme. Aquí el tema es que la Reserva Federal ha llegado a un punto en el que si se mueve en un sentido o en el otro puede perjudicar la situación. Si mantiene la tasa de interés muy alta, va a lesionar el empleo, como estamos viendo que ha subido gradualmente, como muy bien lo dijiste en la introducción. Ahora, si baja la tasa muy rápido, lo que pasa es que puede volver a alimentar la inflación. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Y de hecho, el presidente de la Reserva Federal dijo que en la próxima reunión de finales de este mes, que se celebra en Washington el 30 y el 31 de julio, no va a haber una movida en la tasa de interés precisamente porque están pendientes de tomar una decisión de si irse en un sentido o en el otro. Tenemos la última cifra de desempleo que habla de un 4,1% en junio y una inflación que viene bajando y que es de un 3% interanual. Con estos números, ¿tenemos que preocuparnos? ¿La inflación sigue su ritmo descendente? ¿Este 4,1% de desempleo es un número alto para Estados Unidos? ¿Es un número que preocupe y que obliga a pensar rápidamente en mover la tasa para que esto no crezca? Bueno, ahí está el problema. La tasa de desempleo de 4,1% es todavía muy cercana a lo que se puede decir que es pleno empleo. El problema es que ha venido subiendo gradualmente 1% cada mes en los últimos 4 meses. Entonces, desde 3,7 ha subido a 4,1. Y ahí la tendencia puede estar indicando que el mercado laboral ya se está resintiendo por la política restrictiva que está siguiendo el Banco Central. Ahora, el Banco Central lo que quiere es llevar la inflación a 2%, porque 2% no es un número mágico. Es el hecho de que con 2% de inflación la gente puede vivir, el consumidor puede vivir sin la angustia de que los precios van a subir. Y el cheque del sueldo, el salario va a alcanzar, y entonces eso era la situación que teníamos antes de la pandemia en Estados Unidos. Tuvimos más de 15 años sin inflación. Entonces el afán es llevar el alza de precios a un nivel en donde no sea la preocupación del consumidor, que el consumidor consuma por otra razón, porque necesita algo, en vez de comprarlo porque puede subir el precio mañana. Claro. ¿Y qué pasa, hablando justamente de la inflación, con el endeudamiento de los estadounidenses? Aquí ya metiéndonos también con el tema de la tasa. ¿Qué pasa con este nivel de tasa y el endeudamiento de los estadounidenses si la tasa no baja? ¿En cuánto puede también empezar a ser una complicación el endeudamiento que tienen los norteamericanos? Bueno, efectivamente, el alza de la tasa de interés lo que causa es que el servicio de la deuda aumente y genera mucho más endeudamiento, por supuesto. Entonces, ahí es donde hay que tener alguna precaución, pero hay que decir que los niveles de endeudamiento en la economía de Estados Unidos todavía no llegan a un nivel alarmante. Están todavía razonablemente porque el servicio de la deuda todavía representa una proporción muy baja de lo que es el gasto público y en la totalidad de la deuda que está en alrededor de 100% del tamaño de la economía, pues todavía es manejable, aunque es preocupante y hay que empezar a lidiar con el tema en algún momento. Ahora, entonces, y hay que recordar, y esto no puede olvidarse, que Estados Unidos se endeuda en su propia moneda. Es el privilegio que tiene porque es el emisor de la moneda de reserva y de transacción en el mundo, pues. Entonces, Estados Unidos puede endeudarse
en su propia moneda un poco más. Hablemos un poco del empleo y de las proyecciones y también de la calidad del empleo. Algunos estudios hablan que alrededor de un 23% de los estadounidenses cobran menos de $17 la hora en los Estados Unidos. Hablábamos también de que el desempleo, si bien el número no es preocupante, este 4,1, viene subiendo del 3,7 que estaba. ¿Qué está pasando con el empleo y también con la calidad de los empleos en los Estados Unidos? Bueno, efectivamente, con la pandemia tuvimos un fenómeno impresionante porque el empleo cayó, más de 20 millones de personas perdieron el empleo, o sea, fue una caída brutal. Pero la recuperación fue igualmente rápida. Y la recuperación fue interesante porque benefició sobre todo a los empleados que ganan el salario mínimo. O sea, el sector más bajo del mercado laboral fue el que mejoró más durante el ascenso que en la salida de la pandemia, digamos. Eso ha cambiado, por una parte. Por otra parte, ya ha disminuido la cantidad de ofertas de trabajo que habían y ahora es más difícil cambiarse de trabajo, por ejemplo. El número de posibilidades, antes habían 2 oportunidades de empleo por cada persona empleada y eso ha cambiado, ha empezado a disminuir. Lo que eso significa es que el alza de la tasa de interés está sí principiando a lesionar el mercado de trabajo. Y esto, como lo dijo el presidente de la Reserva Federal, es lo que le está quitando el sueño, porque lo que habría que hacer es conciliar la lucha contra la inflación sin lesionar el empleo, para tener lo que se llama el aterrizaje suave. Así es. Siguiendo con el tema de las estadísticas de empleo, las estadísticas también marcan que los latinos, las mujeres y los negros son los grupos que están teniendo mayores problemas con el tema de empleo, o que son los más afectados justamente, son los que tienen menor pago. ¿Qué pasa con esos grupos? ¿Esta es una situación que pueda revertirse? ¿Es complicado? ¿Ha sido siempre así y ahora se nota más porque la situación está un poco más complicada? No, cambió recientemente, porque precisamente las minorías se beneficiaron mucho de la salida de la pandemia. Precisamente porque los sectores que devengan menos salarios fueron los más beneficiados con la salida de la pandemia. Pero eso ha principiado a cambiar y ahora empiezan a escasear las posibilidades para esos sectores, especialmente las minorías y las mujeres. Aunque las mujeres se han incorporado a la fuerza de trabajo de nuevo, con una intensidad que la pandemia la impidió, porque muchas mujeres se retiraron del mercado de trabajo por una razón muy sencilla, porque no tenían con quién dejar a sus hijos durante la pandemia. Y eso ha empezado a cambiar, y las mujeres se han incorporado mucho más al mercado laboral. Pero esos sectores están principiando a resentir el hecho de que las tasas de interés sigan muy altas. Y es que lo que pasa es que en este momento el mercado de vivienda, por ejemplo, está prácticamente congelado, para no hablar de los edificios comerciales. Hay dificultades para rentar esos edificios. Muchos trabajadores no quieren regresar a trabajar a los centros de las ciudades. Quisieran quedarse trabajando en casa. Y eso ha complicado porque empieza a perjudicar el sector de bienes raíces. Perfecto. Isaac, nos quedamos con un montón de temas para hablar con respecto al empleo. Seguramente volveremos a entrevistarte en breve para seguir ampliando este tema. Gracias por estar con nosotros. Era Isaac Cohen. Siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. Como siempre, será un placer, Iván.